En esta entrega del curso de histología, entonces vamos a revisar la glía del sistema nervioso periférico. Bueno, entonces teníamos que las células gliales del sistema nervioso central ya las habíamos revisado. Ahora vamos a ver las del sistema nervioso periférico, que son dos, las células de Schwann y las células satélite. Estas dos células son fundamentales en los procesos por fuera de las meninges. Entonces vamos a comenzar con la célula de Schwann. Esta célula de Schwann es por excelencia la productora de vaina de mielina y la productora de factores neurotróficos. Vamos a ver cómo trabaja y su morfología. Entonces las células de Schwann también se llaman neurolemocitos. Estas células son responsables en la sustancia blanca de producir la vaina de mielina y en la sustancia gris de envolver parcialmente los axones. Aquí vemos una imagen en la cual nos muestran una célula de Schwann, y esa célula de Schwann por excelencia entonces tiene dos posibilidades. Una, que es la que vemos a mano izquierda, que es hacer envolturas concéntricas de vaina de mielina, y dos, la que está a mano derecha, que es el axón amielínico, o sea, una porción parcial de esa membrana de la célula de Schwann sin hacer restricción eléctrica. Vamos a comenzar entonces con la sustancia blanca. Las células de Schwann son células planas cuyo citoplasma contiene un núcleo también aplanado. La microscopía electrónica ha revelado que la mielina es el plasmalema de la célula de Schwann organizado en forma de vaina que envuelve varias veces el axón, como observamos en la imagen. El proceso de mielinización se basa en que una célula de Schwann agarra a un axón y esa célula de Schwann comienza a rotar alrededor de dicho axón. Es allí donde se forman dos dominios. Un primer dominio es la parte de la membrana de la célula de Schwann que está expuesta al medio externo, o sea, al endoneuro. Esa porción se llama membrana plasmática abaxonal. El otro dominio es la membrana plasmática que está en contacto directo con el axón, que se denomina membrana plasmática adaxonal o periaxonal. Cuando el axón queda completamente envuelto por la membrana de la célula de Schwann, se crea un tercer dominio que se llama el mesaxón. Este dominio es una membrana doble que conecta la membrana abaxonal y la membrana adaxonal y envuelve el espacio extracelular, que es muy pequeño y determina cómo se va a formar la vaina de mielina. Entonces, ese enrollamiento de la célula de Schwann al axón, si nosotros lo fuéramos a ver desde el punto de vista estructural, vemos que encontramos un collarete citoplasmático interno que amarra el axón, que es propio de la célula de Schwann. Al ver en esta imagen, al desenrollarse, hay unas incisuras de la membrana de célula de Schwann, y entre esos espacios se va llenando del lípido, del fosfolípido tipo esfingomielina, que termina aislando eléctricamente a la estructura. Esa vaina de mielina va a terminar en una proyección que hace hacia afuera, que es el collarete citoplasmático externo, que, como vemos en esta imagen, termina formando una estructura compacta que está dada tanto por la interacción que se da entre el mesaxón interno y el mesaxón externo. Para mantener esa estructura existe un grupo de proteínas propias de la célula de Schwann que se llaman proteínas transmembranosas específicas de mielina, como son la proteína 0, se denomina P0, la proteína conocida como proteína periférica de la mielina, que es de 22 kilodalton, que es la PMP22, y la proteína básica de mielina. Estas estructuras mantienen anclado y mantienen estable el citoplasma de la célula de Schwann con la membrana, tanto del mesaxón interno como del mesaxón externo. Son exclusivas de la célula de Schwann. La cantidad de capas de mielina está determinada por el axón y no por las células de Schwann. A su vez, el espesor de la vaina de mielina es regulado por un factor de crecimiento denominado neuroregulina 1. Esta proteína actúa sobre las células de Schwann y es una proteína transmembranosa que se expresa en el axolema, determinando el grosor de la vaina de mielina.
Adicional a esto, recordemos que hay unas regiones que están no mielinizadas, que son los nódulos de Ranvier, y estos nódulos de Ranvier mantienen un espacio no mielinizado entre células de Schwann adyacentes, y la característica de este nódulo de Ranvier es que es rico en canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Para qué? Para tener una mayor versatilidad en el proceso de la conducción eléctrica saltatoria. Esta mayor densidad de los conductos de sodio en el nódulo de Ranvier le permite mantener la integridad del impulso eléctrico a nivel neuronal. En los nódulos de Ranvier que se da ese impulso saltatorio, o sea, entre esos espacios internodales, puede aparecer una conexión específica al nódulo de Ranvier. Esa conexión específica se da a denominar un nervio colateral. Significa que alguien, una neurona, se puede conectar en ese punto saltatorio para poder influenciar esa conexión en ese espacio internodal. Ahora miremos la otra opción, que es la célula de Schwann en la sustancia gris. Entonces sabemos que los axones amielínicos en el sistema nervioso periférico están envueltos por las células de Schwann, pero no forman vaina de mielina. Entonces, esas porciones amielínicas se caracterizan ¿por qué? Porque una célula de Schwann va a abrazar parcialmente a varios axones al mismo tiempo. Esto nos permite mostrar que una célula de Schwann puede tener 20 o más surcos, cada uno de los cuales contiene uno o más axones envueltos, protegiéndolo, no aislándolo, manteniendo esa protección del axolema. Otra de las propiedades que tienen las células de Schwann es promover la reparación de los nervios a nivel del sistema nervioso periférico. Esto se puede lograr de varias formas, vamos a ver cómo, pero lo más importante es que las células de Schwann producen factores neurotróficos para la reparación. Entonces vemos en esta imagen cómo una neurona a nivel del sistema nervioso periférico sufre una lesión y esa lesión automáticamente desencadena que las células de Schwann llamen a los macrófagos para que se coman lo que está degradado o dañado de la neurona. Una vez que eso se elimina, esos detritos celulares, entonces las células de Schwann empiezan a tener proliferaciones, entre ellas promoviendo por medio de factores neurotróficos a la reformación y a la reconexión de ese axón, si eso es posible. Aproximadamente 3 meses después de esa lesión puede haber reconexión si las condiciones neuronales están bien establecidas. Pero en el caso en el cual el daño sea muy grave, pues las células de Schwann tomarán la decisión de desconectar esa neurona y generar dos cicatrizaciones separadas, desconectadas, una, la parte neuronal, y dos, el órgano blanco como tal. Terminemos entonces este video con las células satélite. Estas células satélite están presentes a nivel de los ganglios periféricos. Son células cúbicas que envuelven a los somas de las neuronas presentes en los ganglios. Estas células están en los ganglios paravertebrales y periféricos y las neuronas forman evaginaciones que están en íntimo contacto con dichas células. La interacción que hay entre la neurona ganglionar y la célula satélite no es una sinapsis, es una interacción que le permite mantener un aislamiento eléctrico de la neurona ganglionar, así como que la célula satélite mantenga el suministro metabólico para que la neurona sobreviva. A su vez, la neurona le entrega a la célula satélite sus productos de desecho para que ellas lo eliminen. El papel funcional de la célula satélite es análogo a las células de Schwann, dado que aísla eléctricamente en el ganglio, pero no aísla con vaina de mielina, sino que lo aísla por el recubrimiento y el íntimo contacto de la célula satélite con la neurona ganglionar. Con esto entonces hemos terminado este grupo de videos de las células gliales. Espero hayan entendido todas las funciones de soporte y la importancia que tienen las células gliales para el sistema nervioso y cómo esa relación de número tan alto de células gliales es casi el soporte esencial de las neuronas.